Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, bendecido miércoles en esta hermosa mañana que el Señor nos regala, día especial de María Auxiliadora, hoy 24 de mayo. Hemos estado celebrando a lo largo de este mes mariano, diversas fiestas en las advocaciones de María, de la Virgen de Fátima, el día de hoy María Auxiliadora, y nos vamos entonces a remitir a el santuario de María Auxiliadora aquí en la ciudad de Medellín. Nos va a estar acompañando un sacerdote que nos va a hablar un poquito de dónde nace esta devoción, a quién le debemos que se haya propagado por todo el mundo y que el día de hoy estemos celebrando esta fecha tan especial. Así que vamos a darle la bienvenida en esta mañana al padre Luis Eugenio. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días y feliz fiesta de María Auxiliadora. Feliz fiesta, padre. Muchas gracias. Muy bien, aquí estamos desde el Santuario de María Auxiliadora, Parroquia San Juan Bosco, aquí en el centro de la ciudad de Medellín. Así es. Bueno, padre, nosotros hablábamos detrás de cámaras que usted me decía que era el primer santuario de Colombia. Cuéntenos un poquito acerca del santuario y ya luego nos vamos a la fiesta como tal. Bueno, a ver, este Santuario de María Auxiliadora, digamos, tiene su origen en la llegada de los salesianos de Don Bosco a la ciudad de Medellín. En 1915 llegaron los salesianos y los salesianos tenemos como devoción especial y particular la Santísima Virgen María bajo la advocación de María Auxiliadora. San Juan Bosco, nuestro fundador, fue el gran promotor de la devoción a María Auxiliadora. De hecho, él tuvo una visión de la Santísima Virgen María y ella le encomendó construir el santuario de María Auxiliadora de Turín, que es, digamos, el primer santuario formalmente dedicado a la Auxiliadora. Ese santuario se inauguró el 18 de abril de 1868. En vida de Don Bosco, él lo pudo construir gracias a muchas intervenciones, digamos, milagrosas de la Santísima Virgen María, y él decía, ella lo ha hecho todo, y a nosotros salesianos siempre nos ha encomendado esa tarea. Llegados los salesianos ya en 1915 a Medellín, comienzan una obra educativa, una obra también pues de evangelización, y en acuerdo con el arzobispo de Medellín de la época, Monseñor Manuel José Caicedo, se definió hacer una capilla. Después se pensó en hacerlo un santuario a la Santísima Virgen María bajo la advocación de María Auxiliadora, aquí en Ayacucho con Tenerife, en pleno centro de Medellín, que quedaba pues cerca de varias iglesias, y por lo tanto no se construyó, no se erigió con la categoría de parroquia, sino un santuario, una capilla de veneración y de peregrinación del pueblo cristiano de Medellín y de Antioquia, que ya de por sí iba teniendo esa devoción muy arraigada a la Santísima Virgen bajo la advocación de Auxiliadora. Este santuario se construyó o se bendijo en 1930, el 23 de mayo de 1930. Es decir, hace 3 años, cuando estábamos en plena pandemia, estábamos cumpliendo 90 años como primer santuario de María Auxiliadora en Colombia. Obviamente el festejo y la celebración tuvo que hacerse en privado, virtualmente y con otras características, sobre todo de ejercicio de la caridad con los más necesitados. Pero esa es la razón por la que este es el primer santuario en tiempo, ¿sí? Cronológicamente, y pues digamos con esa categoría de santuario, instaurado, erigido y bendecido por el arzobispo de Medellín el 23 de mayo de 1930, y con las fiestas pues posteriores como primer santuario de María Auxiliadora, construido en todo Colombia. Este fue el primero en todo Colombia, en ninguna otra ciudad había todavía santuario de María Auxiliadora.
Bendito sea Dios. Bueno, usted en este momento, padre, está ¿desde qué lugar del santuario? En este momento está Estamos grabando ¿desde qué lugar? estamos desde el coro del Ujú. templo. Es un templo relativamente pequeño, digamos pues para las dimensiones de otros templos pues, históricos en Medellín y en Colombia, pero digamos tiene todas las características. Es un templo construido en estilo neobarroco, con toda la influencia pues europea que traían además los salesianos de la época, y es un templo que, digamos, siendo no de dimensiones tan grandes, es un templo monumental, ¿cierto? En el sentido de todas las características que tiene, todos los cuidados en la parte arquitectónica y el sentido o los simbolismos cristianos y católicos que tienen pues los templos, nuestros templos, y sobre todo este dedicado a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Ujú. Los altares y muchos de los ornamentos, sí, u ornato del templo son originalmente italianos o traídos desde España. La imagen de María Auxiliadora tiene más de 100 años de haber llegado aquí a Colombia y aquí a Medellín. Fue traída desde España, desde los talleres de Sarriá en España, y solamente hay 3 imágenes de ese estilo en el mundo. Wow, qué bonito. Bueno, para quienes se están conectando con nosotros, bueno, el Padre nos está acompañando desde el santuario en pleno corazón de la ciudad de Medellín. Es por esa razón que se escuchan incluso el ruido de los buses, de los carros de fondo, pero lo más importante y con lo cual nos debemos quedar es con el fondo que nos está presentando hoy este espacio, Día de María Auxiliadora. Bueno, Padre, usted nos cuenta entonces de cómo llegó el santuario, hace cuánto se creó en Medellín, pero qué tal si nos remitimos un poquito a la historia de la devoción, de esta devoción tan hermosa, por qué se empezó a celebrar en el mundo, qué nos podría compartir usted. Es una devoción muy arraigada a nivel mundial, ¿sí? De hecho, pues como te contaba, los salesianos a donde van llegando, y lo primero que van, además pues de la evangelización y de la Eucaristía, es el amor a la Santísima Virgen María, la auxiliadora de Don Bosco. Pero eso tiene una historia pues mucho más larga y de una gran influencia a nivel de la Iglesia. Desde los primeros siglos ya se hablaba o se mencionaba a la Virgen como auxiliadora de los cristianos, pero digamos que el título como tal eh, fue empezando a acuñarse en algunas intervenciones especiales que la Santísima Virgen María tuvo para con la cristiandad, con el pueblo cristiano, con la iglesia, en algunos momentos de persecución. Particularmente con el Papa Pío V se empezó a hablar con una fuerza especial de la Virgen Auxiliadora después de la batalla de Lepanto, ¿sí? Cuando los ejércitos y digamos, las naves católicas enfrentadas a los musulmanes que estaban pues intentando invadir por diferentes frentes a Europa, tuvieron una gran victoria, digamos, inesperada desde el punto de vista humano, porque la capacidad numérica era mucho menor, y se encomendaron, rezaron el Santo Rosario y se encomendaron a la Santísima Virgen María pidiendo su auxilio, y ese fue un gran triunfo. Entonces desde allí hay una gran influencia y una oración, digamos, muy formal y muy directa desde Roma y hacia toda la cristiandad, encomendando la iglesia precisamente a la auxiliadora. Unos siglos después, también el Papa Pío VII tuvo, digamos, esas dificultades políticas que se presentaron en varias épocas en Europa, y tuvo un destierro por parte de Napoleón, y digamos que estaba casi pues preso, secuestrado, no podía estar en Roma, y su retorno fue precisamente un 24 de mayo, y él instaura esa fecha de retorno a Roma como la fecha de María Auxiliadora, y la introducen incluso entonces en las letanías a la Santísima Virgen María, dentro de las letanías, digamos, ese apelativo especial, ese llamado especial a la Santísima Virgen como auxiliadora de los cristianos. Para ya la época de San Juan Bosco, la devoción, pues digamos, estaba no tan extendida,
pero San Juan Bosco, dentro de su visión educativa y sobre todo de su visión espiritual, de esa devoción muy filial, ¿sí? Muy recia a la Santísima Virgen María, fue encontrando que ella lo auxilia en los momentos más difíciles. Y él le enseña a sus alumnos, a todos los que comparten con él, que la Virgen María es auxiliadora, especialmente en los momentos difíciles. Y es así cuando, como decíamos ahora, tiene una visión, la Virgen María se le manifiesta y le dice que debe construir un templo dedicado a esa devoción y que desde allí debe expandir ese amor a la Santísima Virgen María, al Santo Rosario y a la Eucaristía. Entonces son los dos pilares de ese amor de Don Bosco para llevar la devoción a la Virgen María Auxiliadora y sobre todo arraigar en ella el encuentro con Jesús. Padre, hay un santo adicional a Don Bosco y a los papas que usted mencionó, que nos ha dejado una jaculatoria que nosotros hoy por hoy mencionamos mucho y oramos mucho, y es: María Auxiliadora, ruega por nosotros. Y entonces, si bien usted ha narrado todos esos episodios de la intercesión poderosa y del auxilio de María, en el caso, por ejemplo, de los papas en la guerra de Lepanto, en la libertad del Papa Pío VII, en Don Bosco cuando se crea, porque tengo entendido que él dice que cada ladrillo fue una intercesión de la Virgen, de María Auxiliadora allí en Turín y en el resto del mundo. Hablemos de testimonios actuales, de lo que usted escucha en el día a día allí en el santuario, en el centro, de todos esos testimonios de esas personas que tienen esa devoción tan grande por la Virgen que de pronto usted nos pueda transmitir, e incluso desde su propia experiencia. Claro. Bueno, testimonios hay muchos. Estar aquí un día como hoy en el Santuario de María Auxiliadora es escuchar los testimonios de muchas personas que llegan a contar, que llegan con esa alegría, a manifestar pues como su gratitud a Dios por medio de la Virgen María, porque les ha hecho grandes maravillas en su vida, ¿cierto? Recientemente en nuestra comunidad parroquial hicimos, precisamente en ese tiempo de pandemia, durante la novena, unas grabaciones, ¿sí? De algunos testimonios de personas que quisieran contar su experiencia, y hay pues, muchas de, digamos, que uno dice son muy fuertes, ¿sí? Sanaciones de tumor, de levantarse de la cama, de solucionar situaciones familiares, especialmente de matrimonios. Digamos que el recuento pues sería largo, ¿sí? Y habría que entrar pues como a todos los detalles. Yo manifiesto un milagro que se ha ido dando en este santuario, y es precisamente el arraigo de las personas después de dificultades que se han tenido en este lugar. En el año 2006, por ejemplo, este santuario tuvo las consecuencias de la violencia en Colombia. En el contiguo al santuario de María Auxiliadora había un parqueadero, ¿sí? Y junto a él quedaba la casa cural propiamente, pues el despacho parroquial y algunos locales. Desde ese parqueadero le hicieron un atentado a la policía, a la estación de policía que queda justo detrás del santuario de María Auxiliadora, mientras estaban en Eucaristía. Todos los vitrales del templo se rompieron. Los que vivieron ese momento cuentan que el eje del vehículo cayó en la mitad del templo, y sin embargo no hubo heridos de gravedad en la parroquia. De hecho, pues casi que ni en el entorno. El sacerdote que estaba celebrando, de pronto pues alguna esquirla, pero sin gravedad. Y digamos que esa fue una protección especial, porque es que un atentado de esa índole habría sido para que hubiera hecho daños realmente graves aquí al interior. Luego de eso, pues la reconstrucción de este templo, ¿sí? Estructuralmente no tuvo dificultades, pero volver a reconstruirle los vitrales, a generar la seguridad acerca del lugar y mantener la devoción.
Ese uno. Otro, el tema de los cambios que ha tenido el centro de Medellín. Este centro de Medellín, el sector de Guayaquil, tuvo una época, digamos, más difícil, ¿sí?, en cuanto al contexto social, ¿sí?, de empobrecimiento, de seguridad grave, de muchas situaciones que se presentaban, y eso hizo que muchas instituciones se fueran de este centro. De hecho, incluso después de ese atentado, los salesianos tuvieron como algunos acercamientos con la arquidiócesis para entregarles el templo parroquial, ¿sí? Afortunadamente, el arzobispo de la época, Monseñor Giraldo, convenció a los salesianos de que no salieran, de que se quedaran aquí, y fue una época muy difícil para el sostenimiento de una feligresía que ya realmente no hay. Nuestros feligreses que viven, que tienen residencia aquí en el centro de la ciudad, son muy pocos, realmente solamente es un conjunto residencial que queda aquí en la avenida del Ferrocarril con Colombia, y un edificio en la avenida Colombia. Ya, esos son los únicos feligreses que viven. El milagro es mantenerse vigente como parroquia y como santuario en un contexto como ese, en tiempos tan difíciles, ¿sí?, tiempos muy, muy tormentosos, y sobre todo para el ejercicio de la fe, de la vida religiosa. Entonces, en ese sentido, como ese sostenerse a lo largo del tiempo. Y luego, recientemente, pues como el milagro del florecimiento de mucha devoción y sobre todo de mucho compromiso por parte de las personas que vienen, que aunque no viven territorialmente en esta parroquia o no duermen en este sector, pasan la mayor parte del día, viven la mayor parte de su vida aquí, entonces consideran este su santuario, su parroquia, y conforman pequeñas comunidades, grupos, coros, actividades que, digamos, en una parroquia de centro es difícil de experimentar y de fomentar. Digamos que ese es un milagro reciente que podríamos decir acerca de la Santísima Virgen María. Muchos milagros por parte de personas en particular, como te decía, desde el tema de la salud espiritual y la salud corporal, desde situaciones económicas. Aquí vienen muchas personas con muchas necesidades y encuentran el consuelo de la Santísima Virgen María. Ellos le dicen la casa de la mamá, está en la casa de la mamá en el centro, vienen y la visitan. Hace un tiempo, unos 2 años, comenzamos con la adoración del Santísimo permanente durante el día. Está permanentemente expuesto y permanentemente hay personas en oración, nunca está solo. Ese es el milagro de la Virgen María. Ella trae a sus hijos donde su Hijo Jesús, y esa hermandad de todos es el milagro de la Santísima Virgen María, que sigue actuando en este centro de la ciudad y que los recibe a todos, que a todos los acoge y que a todos les prodiga su amor y sus bendiciones. Padre, ¿usted desde hace cuántos años está allí en el santuario? Ya este es el 6º año que estoy aquí en el Santuario de María Auxiliadora. Esta es la 6ª fiesta de María Auxiliadora que celebro aquí en el Santuario de María Auxiliadora. Bueno, y usted ahorita dijo que ustedes estaban haciendo como, llamémoslo, una invitación, una convocatoria a que grabaran esos testimonios de personas que si bien están diversos en distintos focos, en el área laboral, familiar, económica, si a usted le hicieran esa pregunta al padre Luis Eugenio, ¿qué aspecto resaltaría de su experiencia personal desde su fe? Bueno, yo resalto aquí, en este santuario de María Auxiliadora, en este destino vocacional y misionero que la congregación, y que a través de la congregación el Señor me ha pedido en estos últimos 6 años, el aprender a vivir mucho más vivencialmente y mucho más espiritualmente esa devoción a la Santísima Virgen María Auxiliadora. Ese es un milagro para mí personalmente, vocacionalmente me ha fortalecido. Durante el tiempo de la pandemia, digamos que tuvimos las mismas dificultades que tuvieron todas las familias y todas las parroquias del centro de Medellín.
pero contamos con el cariño especial de la Virgen María manifestado en una comunidad que, como te digo, si no viven aquí presencialmente, pasan la mayor parte del tiempo aquí en este centro. Percibir el cariño de las personas preocupándose por la parroquia, por el pago de las responsabilidades económicas de la parroquia con los empleados, preocupados porque si los padres tenían algo que comer. De aquí del Santuario de María Auxiliadora hicimos varias campañas y ese es el milagro que quiero resaltar. En el año 2020 veníamos ya desde que llegamos 2 años antes planeando la celebración de los 90 años del primer santuario de María Auxiliadora en Colombia. Se cumplían el 23 de mayo, se cumplía la bendición de la bendición del altar, y el 24 la bendición como tal del santuario. Y entramos en cuarentena. Fue, digamos, el momento duro tener que decir por medio de las redes y decirle a las personas que llamaban constantemente, por favor no vayan a venir. Pues era extraño y se sentía extrañísimo tener que decirle a las personas que por favor no fueran a venir a su santuario de María Auxiliadora por primera vez en 90 años. Sin embargo, con las personas con las que veníamos organizando, digamos, como los eventos y la parte celebrativa, llegamos a la conclusión de que la mejor manera como María era auxiliadora en esos tiempos era auxiliando a sus hermanos, a sus hijos más necesitados. En ese año y lo que siguió hasta que estuvimos en cuarentena, desde este santuario, particularmente en ese mes de mayo, pero durante todo el resto del año, se repartieron más de 10.000 mercados. ¿Sí? Lo que estábamos recogiendo para hacer fiesta, para organizar los ramos y todas las demás cosas, se destinó a hacer unos mercados de 50.000 pesos para ser reclamados en diferentes lugares, para entregarlos en los barrios, pero de aquí propiamente del Santuario de María Auxiliadora, se entregaron mucho más, que es muchísimo más de 10.000 mercados. Digamos, ese fue el milagro del auxiliador en el tiempo de la pandemia. Luego, cuando empezó a hacerse la campaña para que los templos fueran abiertos, hicimos también una campaña porque los comerciantes del sector nos fueron trayendo los implementos de bioseguridad. Padre, para que cuando vayan a abrir, aquí están los dispensadores de gel, aquí están. Entonces fue una generosidad muy grande y dijimos, ¿por qué no hacemos una campaña para las parroquias más pobres de Medellín? ¿Sí? Porque aquí a veces vienen algunos sacerdotes a ayudar y sabíamos, porque hablábamos con ellos, que estaban pasando realmente situaciones muy difíciles, como para además tener que hacer un gasto adicional con todo el tema de los elementos de bioseguridad. E hicimos una campaña con las personas a través de las redes y algunas personas cuando empezaron a venir por pequeños grupos de los elementos de bioseguridad para las parroquias más pobres y entregamos más de 100 kits de bioseguridad que incluían la pistola de temperatura, los dispensadores. Entonces digamos que la generosidad de la Virgen María se vio en la generosidad y en el corazón tan cariñoso de las personas aquí en el centro de la ciudad. Y personalmente, en ese año 2020, en octubre, en el mes de octubre, yo tuve COVID. A mí me dio el COVID. Sí. Me di cuenta que me dio COVID porque me amanecí ronco un día para transmitir la Eucaristía sin ninguna razón porque no había tenido nada. Entonces pedí la prueba, aunque no me la querían hacer porque eso no era un síntoma muy grave. Me hicieron la prueba a los 2 días y resultó positivo. Estuve 10 días encerrado sin ningún síntoma. Realmente no tuve sino que estar encerrado porque no me pasó nada. Todas las personas me llamaban, me encomendaron a la Santísima Virgen María. Yo sé que ese también fue uno de los milagros de la Virgen María. Ese me tocó a mí personalmente. Súper. Bueno, padre, y para ir finalizando, para nosotros los cristianos católicos es invaluable el amor maternal de María
ese amor que recibimos a través de nuestra Madre del Cielo, de nuestra Madre espiritual. Pero hay algunas personas que de pronto son reacias, que no entienden este día. Ustedes como sacerdotes que están tan relacionados con la Virgencita, ¿cómo les promueven esa sana y tierna devoción a la Virgen María para que realmente nos lleve a Jesús y sepamos y tengamos claro de que el único objetivo de María es realmente llevarnos a Jesús e interceder por cada una de nuestras necesidades? Realmente lo primero es hacer esa ubicación espiritual y teológica y escriturística acerca de la Santísima Virgen María, porque quienes tienen de pronto alguna aversión o alguna dificultad con el tema de las devociones, especialmente a la Virgen María, normalmente tienen un arraigo, digamos, en estas comunidades de hermanos esperados o en alguna corriente de pronto un poco intelectualista acerca de la Sagrada Escritura, y esa referencia entonces solo a Sagrada Escritura, solo Dios, solo no intermediaciones, a veces pasa por el error, ¿sí? O por la falta de una correcta comprensión de lo que significa, de lo que es la realidad de la Santísima Virgen María en la revelación, ¿sí? En la encarnación, en esa compañía, en ese estar siempre allí, sobre todo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces, una primera lectura acerca de la Santísima Virgen María desde el punto de vista escriturístico, pues, de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento, desde el punto de vista histórico, en las primeras comunidades cristianas, desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Las virtudes, lo que significa y acompaña y fortalece la Virgen María como persona, como ser, como referente, y luego como aquella que además interviene, ¿sí? Con su santidad, con su oración en la vida de los cristianos, empieza a aclarar un poquitico, digamos, esa rigidez, a veces, como te digo, intelectual, a veces, sí, con unos radicalismos que no tienen realmente un sustento en la realidad del pueblo cristiano. Eso va empezando a desaparecer, y luego la oración con y por esas personas. Cuando se empieza a vivir la experiencia de comunidad, cuando se empieza a experimentar a la Santísima Virgen María dentro de la comunidad, empieza a cambiar, ¿sí? Eso es como el amor de la madre, eso es como el amor de la mamá, eso no se escribe, eso no está en ningún chip, pero eso va entrando y va pasando, y llegan momentos de mayor comprensión. Así nos pasa a los hijos también, con los papás, pero vamos llegando momentos de cercanía espiritual, afectiva y efectiva con la figura materna. Eso también nos pasa con la Santísima Virgen María, y llegan momentos en los que ya definitivamente nos derrite esa ternura de la Santísima Virgen María, y ya ahí no hay argumentos, ya se acaban nuestras peleas. ¿Sabe qué, padre? Usted dijo la palabra que era, nos derrite. De hecho, imagínese que yo tuve un año, ya hace como 10 años, que andaba en una rebeldía. Pues no, era con esa sed de acercarme al Señor, pero estuve un año alejadita de la Iglesia Católica, y fue la Virgen María, su poderosa intercesión, y que me derritió, que yo dije, no, pues es que ya. Y desde ahí, pues todo cambió definitivamente, porque mantengo derretida. Sí. Y Entonces, ella, padre, cuando toma a alguien de la mano, la lleva directo donde su Hijo Jesús. Esa es una experiencia espiritual de Don Bosco que nos transmitía siempre, siempre a nosotros como salesianos nos queda claro en nuestra mente y en nuestro corazón que toda persona que pasa por una casa salesiana, sea un colegio, una obra social, una parroquia, ha sido traído de la mano de la Virgen María. Esa convicción nos hace ver que ese es un hermano, que ese es un elegido de Dios, que ese es un amado profundamente por la Virgen María, y por lo tanto destinatario de todo nuestro trabajo y nuestra tarea pastoral.
Amén. Padre, muchas gracias por estos minutos, gracias por su tiempo, gracias por compartirnos las experiencias personales y las que viven allí en el santuario, por remitirse a la historia, en fin, por enamorarnos más de la Santísima Virgen María y para que en nuestro corazón simplemente este día y todos los del año, pues podamos ir a los brazos de María, que siempre van a ser realmente los brazos de su Hijo, porque allá es donde nos lleva. Muchas gracias, invitarlos a todos a su santuario de María Auxiliadora. Como les decía, esta es la casa de la mamá y a la casa de la mamá somos bienvenidos todos en todas las circunstancias, en todos los momentos. San Juan Bosco, ya adulto, les decía en unas buenas noches a los salesianos y a los jóvenes, estando en la casa del oratorio de San Francisco de Sales allá en Turín, les decía: verdaderamente la Virgen María se pasea por estos pasillos. Ellos pues lo tomaron como, bueno, es la experiencia, la expresión muy bonita, tan tierno Don Bosco como nos dice estas cosas. Sí, escuchémoslo, pues es la experiencia de él. Entonces él vio que como que no le creyeron mucho y les dijo: no, es que es efectivamente, es que es de verdad que ella se pasea. Como ante la mirada de incredulidad les decía: es que yo la veo cuando ella camina por estos corredores. Es en verdad, es ella la que está aquí caminando. Desde eso nosotros siempre sabemos, tenemos esa convicción de que la Santísima Virgen María se pasea por nuestras casas y especialmente aquí, en este santuario de María Auxiliadora, además de esa imagen hermosa, tallada en madera, muy bonita, que está presidiendo el altar mayor. Nosotros sabemos que la Santísima Virgen María se pasea por estas naves del templo, se arrodilla a consolar a aquellos que están allí arrodillados de pronto orando, llorando alguna dificultad o alguna pena. Está allí al lado del que más necesita fortaleza, como siempre ha estado y como lo estuvo al pie de la cruz de Jesús, de pie, al pie de los cristianos, al lado de los cristianos, fortaleciéndolos, porque esa es su tarea y esa es nuestra devoción. Ella es la auxiliadora de los tiempos difíciles. Les agradezco mucho esta invitación, especialmente en este día tan especial para nosotros, para este santuario. 24 de mayo, 93 añitos está cumpliendo este santuario de María Auxiliadora, y aquí sigue en pie esperándonos y acogiéndonos con amor, porque es el amor de la Madre Auxiliadora. Padre, muchísimas gracias. Y antes de que nos despidamos, yo le quiero pedir un favor, y es que yo aquí al fondo tengo algunos colores y me gustaría que usted eligiera uno, porque es un espacio en el programa donde al final leemos una promesa para el invitado, pero que es extendida a las personas que nos están escuchando y nos están viendo también. Bueno, entonces escojamos esa azulita que está por allí detrás de usted, ahí al lado. A ver. ¿Cuál Eso, será? ahí arriba. Esa de allá. ¿Cuál esa, precisamente. Estas las cogen mucho. Ah, sí. Dice Isaías 58:11. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Isaías 58:11. Les dará agua y restaurará sus fuerzas. Muchas gracias. A usted, Padre, gracias. El Muy Señor lo oportuna siempre bendiga. la palabra. Así es. Y que sigan haciendo mucho bien allí en ese corazón de Medellín donde el Señor los ha puesto. Y gracias por siempre orar por nosotros orar por ustedes, y gracias a la Virgencita en este día tan especial. Dios los bendiga. Muy queridos, y siempre invitándolos a todos a participar de este programa que es de crecimiento, que es de amor, ¿cierto? Que es el Señor el que nos reúne y la Santísima Virgen María que nos acompaña siempre. Desde estas cámaras, ella también lo está haciendo el milagro, está obrando el amor de Dios en cada corazón. Amén, así es. Madre, ¿nos regala por favor la bendición? Claro que sí, vamos a dar la bendición de María Auxiliadora. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, digamos todos, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Oh Dios Padre, que con ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Muchísimas gracias, Padre. Demos gracias infinitas al Señor. Un dato. Esta Claro que bendición sí. de María Auxiliadora tiene indulgencia plenaria cuando es impartida en un santuario de María Auxiliadora. Wow. La indulgencia que dio el Papa. Y en los Bendito salesianos, sea Dios. entonces tenemos esa indulgencia en nuestras casas salesianas. Y aquí desde este santuario también entonces reciben ustedes toda la indulgencia de la Iglesia por mediación de la Virgen María. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué alegría. Un abrazo entonces y bueno, hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Así lo va a permitir con toda seguridad. Dios los bendiga. Dios lo bendiga, Padre, y Dios los bendiga también a todos ustedes quienes nos estuvieron acompañando y si el Dios lo permite, nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.